Familia Manantial, qué súper gusto de volvernos a ver. Es el momento en que vamos a celebrar juntos y yo quiero que aplaudas ahí en el lugar donde tú te encuentras, si es que ya estabas ansioso porque llegara este momento. Bueno, pues ha sido una semana bien maravillosa, ¿sí? Dios ha estado trabajando arduamente durante toda esta semana y ahora solo está recibiendo adoración de su iglesia. Así que Él se complace y lo demuestra derramando de su Espíritu Santo y de su presencia en este tiempo. Hemos tenido unos tiempos maravillosos en la presencia de Dios en una forma presencial. Si no has tenido la oportunidad de poder asistir en forma presencial, ¿qué te impide? Así le dijeron al eunuco, ¿no? ¿Qué te impide para bautizarte si había ahí agua? ¿Qué te impide ir y poder celebrar juntos todos los hechos asombrosos con los que Dios ha estado visitando a su iglesia? Entonces yo te invito que no te pierdas por favor ninguna de nuestras reuniones presenciales y aún así conéctate a las 6 de la tarde. Si es que no estás cerca o en la Ciudad de México y vives fuera, de todos modos nos seguiremos nosotros esforzando por llevarte el mensaje en una forma de línea, ¿sí? Así que seguimos conectados. Iglesia, yo solamente te quiero decir gracias porque estamos llegando al final de una etapa. ¿Por qué no empiezas a celebrarlo? ¿Sabes por qué? Porque dijeron que ya estamos en semáforo verde. Semáforo verde. Parecía como que nunca íbamos a salir de esa temporada o de esa racha. Pero bueno, no quiero decir que ya por eso vamos a andar todos libres y sin las precauciones, sino que nosotros seguimos portando el cubrebocas, nosotros seguimos cuidando la distancia, nosotros seguimos porque aún realmente no quiere decir que por semáforo rojo ya no haya infecciones, sino que solamente está dando una pauta para la economía. Así que sigue las precauciones. Nosotros en una forma presencial seguiremos esperando que tú te estés registrando tu asistencia y que para que nosotros no estemos saturando el lugar y que tú tengas tu margen de distancia y todos podamos estar seguros, ¿sí? Entonces, iglesia, te estamos esperando porque tú eres parte de este cuerpo. Tú eres el instrumento que Dios también está usando para poder descender en cada reunión. ¿Vieras qué experiencias tan increíbles hemos estado viviendo? Y pues bueno, para que no te lo esté contando, mejor espero que tú pronto estés en la próxima reunión presencial. Quiero leerte algunos agradecimientos que han estado ocurriendo en esta semana. Yo quisiera todo el tiempo tener una batería aquí para poder dar bombos y poder aplaudir así en una forma bien simbólica por todas las obras maravillosas con que Dios ha estado actuando. Esta semana ha sido una semana de crecimiento. Los grupos de conexión han estado incrementando y multiplicándose en número. Muchas personas se han estado añadiendo en esta semana. Ha sido bien increíble porque cada uno está comunicando a algún compañero, algún amigo, algún familiar. ¡Hey! ¿Puedes ingresar por favor a mi primo? Puedes ingresar a mi tía, puedes ingresar a una amiga y todo esto ha estado contribuyendo al que los grupos de conexión estén en crecimiento. Así que date un fuerte aplauso, iglesia, porque estás haciendo un gran trabajo.
Y bueno, también quiero decirte que Dios ha estado sanando, en especial a una persona. Me mandó decir que tiene infección intestinal, que estuvo delicadita, pero la mano de Dios estuvo ahí. Gracias a Dios. Y luego también tenemos un agradecimiento, bueno, no uno. La verdad, ha estado Dios moviéndose en cada hogar, en una manera poderosa, en la reconciliación matrimonial. Dios ha estado obrando con diferentes matrimonios. Dios ha estado obrando maravillosamente. Así que por eso Él merece toda nuestra adoración. Él merece toda la alabanza. Así es nuestro Dios. Iglesia, yo quiero que me acompañes en este momento a orar. Vamos a orar. Fíjate bien por lo que vamos a orar. Por la visión de la iglesia. ¿Qué es la visión de la iglesia? Pues hacia dónde nosotros vamos. Para este año calculamos que todavía nos íbamos a aventar parte de 3/4 de año, y entonces la visión fue esta: que sea este año el mayor número de convertidos a Jesús en toda nuestra historia. Y para ello, para llevar a cabo esa visión, necesitamos que tú formes parte de ella, que tú te la apropies. Y para ello es de que tú estés comunicando el mensaje a todas las personas donde estás tú, las que están a tu alrededor, donde tú estás al alcance. Yo no alcanzo donde tú estás, pero si tú haces tu parte en tu lugar, en tu posición, entonces la visión va a tener un cumplimiento. ¿Cómo ves, iglesia? Ponte la camiseta y adopta esta visión. Que sea el año en que hubo el mayor número de convertidos a Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a orar por esto. Si todavía no tienes eso tan apropiado, pues yo quiero que en este momento tú te lo apropies, que lo dejes en tu corazón y le digas: Señor, úsame. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero úsame para poder contribuir a que este tiempo sea algo increíble durante todo este año. ¿Vamos, iglesia? Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, Dios, celebrando todos los hechos maravillosos con los que tú has estado obrando en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestros hogares. Padre, yo sé que no hay justo ni aun uno que haya estado desamparado. Fueron tiempos poderosos, Señor, fueron tiempos, Dios, donde tu mano siempre ha estado revelándose en cada hogar. Así, amado Dios, te pedimos que nos uses. Usa, por favor, nuestras manos, usa nuestra voz, usa todos nuestros talentos y dones, Señor, porque estoy aquí dispuesto a hacer tu voluntad. En esta visión, Señor, donde queremos alcanzar el mayor número de convertidos para Jesús en toda la historia. Yo quiero ser parte de esa visión en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Y te voy a dejar una tareita por ahí. Tú tienes que llevarte una oración para la semana. ¿Me ayudas? Ok, ya te comprometiste. Vamos a estar orando por una iglesia en movimiento. ¿Recuerdas las aguas cuando se estancan? Huelen horrible. Necesita la iglesia estar en constante movimiento. De esa manera no se dañarán con las bendiciones que Dios les esté dando. Así que, iglesia, estate orando. Señor, queremos ser una iglesia
en movimiento, ¿vale? Bien, iglesia, creo que Dios ha estado obrando poderosamente en tu vida. Y la palabra nos dice en 2 de Corintios 9:8, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. ¡Ve qué bello! Entonces, siempre tendrán todo lo necesario, por supuesto, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. 2 de Corintios 9:8, que súper claro nos está diciendo. Entonces, iglesia, Dios te ha provisto con generosidad. ¿Qué crees que nosotros tenemos que hacer? Dice que también nos ha dado de sobra, o sea, sobreabundante. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos compartir con otros. Así que yo te invito que tú estés compartiendo de las bendiciones que has recibido de parte de Dios, ¿sí? Bueno, pues está pasando el número de tarjeta aquí mismo, si no en los anuncios ya está, y si no tienes, no pudiste hacerlo, te esperamos en una forma presencial para que lo estés dando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar lo que le toca a Dios, y sin remordimiento, sin enojo, sin carga, sino con un corazón alegre, porque nuestro Dios es un Dios alegre. Y bueno, pues entonces yo nada más les quiero dar un anuncio, sí, ok. Yo espero que ya estés conectado en alguno de los grupos que abrimos en los cursos. Curso de enseñanza básica, curso de sanidad y curso de seminario y Cambi. Y si no, ahí está apareciendo también el número del contacto donde te puedes inscribir. Y por último, iglesia, vamos a estar orando por una tercera reunión. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón comprometido, responsable ante su obra. Estamos llegando, más bien ya llegamos, ya rebasamos el cupo límite, y como no queremos cerrarte por ninguna parte la entrada a la iglesia, entonces queremos abrir una tercera reunión. Tendríamos 9, 11 y 1 de la tarde. Tendrías muchas opciones para no perderte tiempos de convivencia juntos, tiempos de comunión, ¿va? ¿Listo, iglesia? Bueno, pues ahora sí, prepara tu libreta, prepara tu corazón y vamos a darle lugar a nuestro pastor Ricardo para que nos traiga el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Dios te bendiga, iglesia. Hola, buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros. Es un gusto estar en tu casa predicando la palabra de Dios. Espero te encuentres bien. Es un gozo estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Sabes? Parte de todo esto que hacemos de transmitir, de enseñar y dar el mensaje es parte de nuestra cultura que viene del reino, cultura de Jesús. Y bueno, yo quiero hablarte de un tema relacionado con la cultura. Y vamos a iniciar una serie. Esta serie le hemos puesto como título Cultura del Reino. Vamos a estar hablando estas semanas de la cultura del reino. Es importante conocer nuestra cultura, la cultura de Jesús, la cultura del reino. Y es importante porque eso habla mucho de un pueblo, habla de un lugar, habla de una empresa, de una organización, incluso habla de la iglesia. Y yo quiero compartirte que
Hace 8 días pudimos ir a una tienda, íbamos a comprar, acompañé a mi esposa a comprar unas cosas para la cocina y decidimos visitar una tienda extranjera que se acaba de poner, bueno, la acaban de abrir en una plaza. De hecho esa plaza todavía no la terminan, pero ya abrieron esa tienda. Esa tienda tiene muchas cosas para el hogar, para los baños, para la casa, salas y comedores y muchas otras cosas, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho cuando llegamos, cómo te recibieron. Nos recibieron en una manera impresionante. Llegas al estacionamiento y desde que llegas hay personas dándote la bienvenida. Eso de darte la bienvenida te hacen sentir bien. Seguimos avanzando en el estacionamiento y ya había personas con banderas dirigiéndote a dónde te deberías de estacionar. Me sorprendió mucho. Había supervisores que ya tenían casi que tu lugar donde estacionarte y te decían, por favor, estaciónese aquí, ¿no? Te bajas del automóvil y rumbo a la tienda. Hay personas, el vigilante que te dice bienvenido, te vuelve a decir bienvenido a esta tienda. Pase por aquí, por ahí puede llegar al acceso a la tienda. Y me pareció una atención excelente. Mi esposa ya había ido y dice que incluso te ofrecen botellitas de agua, ¿no? Es una plaza, pero en esta tienda me sorprendió porque es una atención muy especial. Es una organización que tienen una atención y un modo de servirte que resalta. Entonces yo puedo ver que esta empresa que es extranjera trae una cultura y esa cultura es la atención y es el servicio que está dando, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ese tipo de cultura porque pues hemos ido a otros centros comerciales donde tú te estacionas, nadie te toma en cuenta, tú solo llegas a la tienda, pero me pareció muy interesante esta cultura que trae esta empresa, ¿no? La cultura, te quiero decir, habla mucho de quiénes son ellos. Y me llamó también la atención porque nosotros como iglesia debemos de tomar la cultura de Jesús, la cultura del reino, y podamos impactar, así como me impactó esta empresa, podamos impactar a la gente. La cultura habla mucho de quiénes somos, ¿no? De quiénes somos como iglesia, de quiénes somos como empresa, incluso como personas, ¿no? Y quiero llevarte a la palabra de Dios. Ahí en Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, me gustó mucho la versión NTV y dice de la siguiente manera. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como que esta traducción NTV nos habla más claro, ¿no? Dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿no? La definición de cultura, quiero leerte, una de ellas dice, cultura, conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Esta cultura es más como intelectual. Cuando tú lees, cuando tú estudias, cuando tú trabajas en algo, te vas haciendo una cultura. Pero también está la cultura, y te quiero leer el significado, dice más o menos lo mismo, pero dice, es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera, ¿no? Yo quiero hablarte más, no como de una cultura intelectual, pero es buena porque a medida que tú vas leyendo la palabra de Dios,
A medida que tú vas estudiándola, a medida que tú vas practicándola, se te hace también una cultura intelectual de la Biblia, ¿no? Pero yo quiero ir más al conjunto de conocimientos, costumbres que caracterizan a nuestra iglesia, ¿no? Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos estamos aprendiendo a ser como Jesús? Creo que todos, ¿verdad? Estamos aprendiendo a llegar, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y si estamos aprendiendo a ser como Jesús, a llegar a esa estatura, para esto tenemos que aprender la cultura del reino, la cultura que nos trae Jesús. Vamos a ver estos dos puntos, cultura de este mundo y cultura del reino. Como número uno, cultura de este mundo, para que podamos entender la cultura del reino. ¿Recuerdas que en el principio Dios creó el mundo, creó al ser humano, creó un mundo perfecto, lo creó todo en orden, pero a causa del pecado se desvirtuó esto y su creación cae en un desorden y Dios da una serie de ordenanzas. Cuando ve este desorden, Dios mete una serie de ordenanzas a seguir. Esta serie de ordenanzas crean una cultura. Tú recordarás, esas ordenanzas son los mandamientos. Estos mandamientos crean una cultura hacia la creación de Dios, hacia el pueblo de Dios, y tú recordarás estos mandamientos. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Esta es una ordenanza de parte de Dios que la tenemos que hacer realidad como creyentes, como cristianos, que sea parte de nuestra cultura. El Señor también nos dice, no tendrás dioses ajenos. Esto es parte de la cultura del que cree en Dios, del que es cristiano, es parte de esa cultura. Bueno, en ese tiempo que los dio, pues no eran cristianos, todavía no venía el Señor, pero da estas indicaciones como puntos para obtener esa cultura. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso era parte de la cultura del creyente en Dios. Otro punto que les dice, guardarás el día de reposo. Parte de la cultura de un creyente y que es parte actualmente de nuestra cultura como cristianos, el guardar el día del reposo, porque es el día que buscamos de Dios, es el día que vamos a alabarle, es el día que vamos a exaltarle. Y sigue dando otra serie de puntos. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, esto es parte de la cultura que Dios ha establecido para el ser humano. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y dice que nuestros años se van a alargar a causa de practicar esta cultura, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? Parte de la cultura también es no matarás. Es parte de la cultura del reino de un creyente en Dios. Desafortunadamente ahorita estamos violando este principio impresionantemente porque ves muertos por donde quiera. Pero la ordenanza de Dios dentro de su cultura es no matarás. Otra de sus ordenanzas es no cometerás adulterio, ¿no? Eso también está muy fuerte en nuestros tiempos, ¿no? La cultura del reino, la cultura de Dios es que nosotros vivamos una vida agradable, una vida justa delante de Dios. Otro de sus principios que da es no hurtarás, o sea, no robarás, ¿no? Creo que también se ha violado ese principio, pero la cultura del creyente en Dios, la cultura del cristiano es no hurtar. Otro de los puntos de las ordenanzas es no dirás falso testimonio, ¿no? O sea, no tenemos que levantar un testimonio falso ante alguien o acusarlo, calumniarlo. Otro de los puntos es no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no?
es otro punto con el cual se ha luchado todos los tiempos, ¿no? El no codiciar a la mujer de su prójimo. Y también dice que no codiciarás su casa, su tierra, su buey, y ninguna cosa debes codiciar de tu prójimo. Y bueno, hasta nuestros días, estas ordenanzas han sido violadas, pasadas por alto, y el mundo se ha dejado llevar por otro tipo de cultura que el mismo enemigo ha creado, o el mismo hombre también ha creado, ¿no? Imitando conductas y costumbres de este mundo, el hombre se ha perdido y se ha encargado de imitar las conductas y costumbres de este mundo. La cultura de este mundo son costumbres, son conductas, son tradiciones, son ideas y son conocimientos, ¿no? Esa es la cultura de este mundo. Y nos hemos conformado con la cultura, dice la palabra de Dios, que no nos conformemos a este siglo, ¿no? Y nos hemos conformado a la cultura de este mundo. Y la palabra nos motiva a que no nos conformemos a este mundo, ¿no? En este mundo ha surgido nuevas costumbres, nuevas conductas, nuevas ideas, nuevas leyes, nuevos acuerdos que han ahogado la cultura verdadera de este mundo, la que ha establecido nuestro Señor. Jesús ve que este mundo está siendo llevado a una cautividad con todo lo que está ofreciendo. El pecado se ha apoderado del mundo. El enemigo siempre, quiero decirte que el enemigo siempre ha tratado de arruinar los planes y la creación de Dios, estableciendo una cultura contraria a la de Dios, una cultura que lleva a la perdición y condenación del hombre. Ese es el trabajo del enemigo, echar a perder la creación de Dios. Pero quiero decirte que hay algo que contrarresta todo este mal, y es la cultura del reino. Ponlo como punto número 2, cultura del reino. ¿Sabes que la cultura del reino nos transforma, nos hace nuevas personas, nos cambia la manera de pensar? Dice la palabra que renueva nuestro entendimiento. La cultura del reino tiene que estar en nuestro corazón, la debemos de vivir, la debemos de practicar. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, y si lo leemos en NTV, dice así: más bien, me encanta porque es muy clara, Romanos 12:2, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. Eso es lo que quiere Dios, que transformar, cambiar nuestra manera de pensar para que podamos entender las cosas de Dios, para que podamos entender lo espiritual. Ahora, ¿quién vino a establecer esta cultura? Jesús vino a establecer esta cultura. Yo quiero decirte que el lenguaje de Jesús era un lenguaje de cultura, era un lenguaje del reino. Él daba mandamientos, daba enseñanzas y daba sus principios. Entonces estos principios del reino nos ayudan a regir nuestra vida. Nos ayudan a mantener una vida en orden, los principios del reino. Para poder llevar y ser parte de esta cultura del reino, es necesario nacer de nuevo. Jesús menciona que hay dos tipos de nacimiento. Uno es natural y el otro es espiritual.
Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue diciendo ahí, esto lo dice en Juan, capítulo 3, versículo 3. Y sigue diciendo en el 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La cultura del mundo se origina en la carne. Hoy todo lo que está ofreciendo el mundo es atractivo y es incluso por medio de la carne y mueve nuestros sentimientos, mueve nuestra carne. Y mientras que la cultura del reino tiene una esencia espiritual. Me encanta porque la palabra de Dios dice, el Señor está explicando ciertas cuestiones y dice, ¿cómo quieren que les hable de lo espiritual si no me pueden entender lo natural, ¿no? O sea que primero necesitábamos entender lo natural y posteriormente, ya que entendemos quién es Dios, conocemos quién es Él, su obra, podemos abocarnos a lo espiritual y así poder entender la cultura del reino. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y dejamos que Dios nos transforme en personas nuevas, permitiéndole cambiar nuestra manera de pensar, emprenderemos y empezaremos a vivir la cultura del reino. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando le das permiso que empiece a cambiar tu vida, Él te mete en esa cultura del reino, ¿sí? La cultura del reino no la puedes desarrollar cuando eres, digamos, totalmente carnal, que no conoces al Señor. Porque lo espiritual, dice la palabra, se ha de discernir espiritualmente. Y la mayoría de las cosas del reino son espirituales. La palabra de Dios nos dice que invertamos, que hagamos inversión en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas espirituales, que son las que van a durar. No que invirtamos en las cosas materiales. Como vivimos en este mundo, nos encanta invertir en lo material, tener esto, tener el otro, pero quiero decirte que a fin de cuentas, cuando partamos de este mundo, todo lo material se va a quedar. No nos los vamos a poder llevar, se va a quedar todo lo material. En cambio, si invertimos en el reino, eso va a perdurar, va a estar ahí. Invertir en el reino es buscar a Dios, es entregarte a Dios, es servir a Dios, es vivir una vida de integridad, una vida de servicio a Dios. Es tiempo que como cristianos, que retomemos y vivamos la cultura del reino. ¿No crees? Creo que como cristianos, no hemos apreciado lo que es la cultura del reino. De hecho, no lo hemos valorado. Y esa cultura del reino nos enseña muchísimas cosas, ¿no? No solamente los mandamientos que te mencioné, sino que el Señor enseña en su palabra, por ejemplo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es parte de la cultura del creyente, parte de la cultura de Dios. Dio Jesús enseñanzas y dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Es parte de lo que enseñó Jesús, parte de esa cultura. Parte de esa cultura nos dijo también, amen a sus enemigos. Y como te mencioné hace un rato, dice, no hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. No se afanen por nada. Jesús estaba dando este tipo de enseñanzas. Les llegó a decir a los fariseos, ¿saben qué? No ocupen, no amen los primeros lugares. Parte de la cultura del Señor. Parte de la cultura es, el Señor dejó una ordenanza, tomen la cena en memoria de mí. O sea, hagan esto en memoria de mí. La cultura de Jesús es algo especial.
y nosotros tenemos que vivirla a cada día. Es tiempo, como cristianos, de retomar la cultura de Jesús, la cultura del reino. Una cultura de principios. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Tomar esa cultura de principios, una cultura de ordenanzas, una cultura de valores. Que la gente que no conoce a Jesús y nos conoce como cristianos, pueda ver esa cultura en nosotros. Así como me asombró el visitar esta tienda, que la gente cuando nos vea nuestro modo de actuar, nuestro modo de comportarnos, nuestro modo de vivir, impacte a los demás. Que digan, ¿qué tiene esa persona que es diferente? ¿Qué tiene esa persona que es prosperada? ¿Qué tiene esa persona que piensa diferente, que ayuda, que sirve, ¿no? Entonces, el que tú uses esos valores del reino, esa cultura del reino, va a impactar en tu entorno, va a impactar a tu familia, ¿no? Entonces, es tiempo de poner en práctica todos esos valores, todos esos principios de la cultura del reino. La cultura del reino es un estilo de vida. Definitivamente, la cultura del reino es un estilo, ¿no? Porque vives de una manera diferente, hablas de una manera diferente, te comportas diferente, eres alguien direccionado por Dios, eres alguien que ama a la gente, eres alguien que sirve, eres alguien que se preocupa por los demás, por los que están en su entorno. Es un estilo de vida, pero es un estilo de agradar a Dios, es un estilo de estar bien, es un estilo de creerle a Dios. Jesús dijo que Él vino a dar vida y a darla en abundancia, ¿no? Ahora, quiero decirte que cada uno de nosotros fuimos llamados para extender el reino, ¿sí? Para extender la cultura de Jesús. Y es muy importante, por eso te decía hace un momento, es muy importante nuestro testimonio, ¿sí? ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos viviendo? Claro, nos cuesta trabajo ser perfectos, pero Dios nos entiende. Pero lo importante es ir camino a esa perfección, camino a tomar esa cultura. Dios conoce nuestro corazón y sabe que nos cuesta, pero tenemos que poner de nuestra parte para que esa cultura sea transmitida en nuestro corazón y podamos transmitirla a otros. Hay algo que estaba leyendo esto y a veces parece que cambiamos de religión, ¿no? Cuando éramos creyentes de una religión tradicional y nos pasamos a otra. Y no es así, sino que solamente hemos pasado de una cultura a otra, ¿sí? Y esta es la cultura de Jesús, lo que ha sembrado en nuestro corazón, lo que quiere que sigamos es su cultura y podamos extenderla en el reino. Así es que creo que ahora nos toca contribuir a esto. Quizás no hemos seguido la cultura de Jesús. Quizás todavía seguimos la cultura del mundo, ¿no? Porque no somos perfectos. Yo no sé, yo quiero llevarte a reconocer si has seguido la cultura de Jesús o en un porcentaje has seguido la cultura del mundo. ¿Sabes? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo estamos de paso, dice la palabra. Somos extranjeros en este mundo, ¿no? Y creo que este tema nos ayuda a reflexionar qué tanto hemos abrazado la cultura del reino, la cultura de Jesús. Quizás hemos abrazado más la cultura del mundo. Quizás hemos estado violando los principios que hemos visto, que ya te mencioné, los estatutos que dejó el Señor, ¿sí? Cuando violamos un estatuto va a traer consecuencias y trae consecuencias. La última vez que te compartí, te dije que toda consecuencia trae una situación adversa, ¿no? Entonces,
trae pues no castigo, pero sí trae una consecuencia cuando violamos uno de los principios de Dios. Y yo quiero que oremos esta tarde, que pongamos en mano de Dios todo aquello que quizás hemos seguido en este mundo. Quizás algo nos ha estado cautivando en el mundo, alguna costumbre, alguna tendencia, algo que seguimos abrazando de este mundo y no hemos podido y no nos ha dejado abrazar la cultura de Jesús. Yo no sé qué sea lo que tú sigas abrazando, qué cultura estés llevando, en qué porcentaje lleves la cultura del mundo o la cultura del Señor. Pero creo que la palabra del Señor es muy clara y nos motiva a hacer cambios en nuestra vida. Y gracias a Él por su misericordia. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a abundar más en su cultura, que podamos aprender más de ella, que la podamos poner más en práctica. Y más adelante, estas semanas, vamos a estar hablando hay mucho que hablar de la cultura del reino, de la cultura de Jesús, y vamos a estar aprendiendo cómo tomarla, cómo comportarnos, cómo llevarla a cabo. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos nuestro corazón, el corazón de la iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás hablando en nuestro corazón y has establecido una cultura, la cultura del reino, esa cultura que nos trajo Jesús para poder seguir adelante y vivir una vida agradable, Señor. Entendemos que se han violado esos principios que tú has puesto para seguir una cultura, Señor. Esos principios que hemos violado quizás, Padre, han traído consecuencias, Señor. Pero te pedimos que tú tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de nuestro corazón, Padre. Señor, si hemos estado abundando más en la cultura del mundo, Padre, queremos cerrar eso, Señor. Queremos dejar de participar de esta cultura del mundo, lo que el mundo nos está ofreciendo, Señor, que nos ayudes a que cuando salga algo en el mundo no corramos y queramos ser igual que los del mundo, Padre. Cualquier corriente, cualquier tendencia, Padre, que nos ayudes a mantenernos en tus principios, que nos ayudes a mantenernos en tu cultura, Padre. Queremos abundar más en tu cultura, Señor. Tenemos la dirección del Espíritu, tenemos tu dirección, Padre, y hoy decidimos seguir la cultura de Jesús, Señor. Queremos ir en pos de lo espiritual, Padre. Hemos aprendido, Señor, que la cultura de este mundo nos daña, nos afecta, Padre, nos aparta de ti, Señor, pero la cultura del reino nos abraza, nos da una esperanza. Gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, pues buenas tardes, gracias por conectarte, gracias por escuchar la palabra de Dios y vamos a abundar en la cultura del reino. Que Dios te bendiga, buena semana.